Vamos a compartir pantalla también. Bueno, vamos a dar inicio a la última clase de este ciclo. Este día vamos a hablar de la reposición de los títulos valores. Que está regulada desde los artículos 930 al 944 del Código de Comercio. Quiero ver aquí permítanme, vamos a ver. 930, vamos a buscar las disposiciones. Vale, miren, es el capítulo 13, reposición de títulos valores, que va del artículo 930 al 945, creo. 944 al 944. Bueno, ¿en qué caso se da la reposición de títulos valores? Se puede dar en caso de extravío del título, en caso de robo, en caso de destrucción total o parcial del título valor. En esos casos se puede dar lo que es una reposición de un título valor. Pero previo a la reposición se debe dar la cancelación del documento. Se debe cancelar el documento que se ha perdido, que se ha extraviado o que se ha destruido parcialmente. Acuérdense que los títulos valores tienen un derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Y el tenedor legítimo del título valor puede realizar las acciones cambiarias respectivas, ¿verdad? Puede realizar todas aquellas acciones cambiarias, puede presentar el título a cobro y va a depender del tipo de documento, si es nominativo a la orden o al portador. Nominativo es que se emite a nombre de determinada persona, pero además se registra en un libro de registro que lleva el emisor del título. A la orden se emite a nombre de determinada persona y al portador no se emite a nombre de determinada persona, pero el documento anda circulando y el legítimo tenedor es el que lo posee. Entonces, en estos casos, la ley ha establecido cuál es el procedimiento que se debe seguir cuando un título valor se perdió, fue robado, se deterioró, se destruyó total o parcialmente. Y estas circunstancias se pueden dar ya sea por situaciones en las cuales o por eventos en los cuales nada tenga que ver el poseedor legítimo del título, y a eso se llama la desposesión involuntaria. Aquí la posesión del documento se produce sin o contra la voluntad del titular, sea por destrucción, pérdida o robo. Eso se llama desposesión involuntaria. Aquí no media la voluntad del titular. Independientemente de su voluntad, el título se puede perder, se puede deteriorar, se puede destruir o puede ser robado. Ahora bien, puede ser también por un acto voluntario del tenedor legítimo del documento. Ahí estamos hablando de que es consecuencia de un negocio jurídico.
y eso se denomina desposesión voluntaria. Cuando el título valor se da en usufructo, en depósito, en prenda, para pagar una deuda. Ahí estamos hablando de una desposesión voluntaria. Ha mediado la voluntad del legítimo tenedor del título. Lo entregó en prenda, en garantía de una deuda, etc. Pero cuando hay desposesión involuntaria, en ese caso no media la voluntad del titular del título, del legítimo tenedor, sino que se pueden dar por diversas circunstancias en las cuales no tiene control. La destrucción, la pérdida o el robo del documento. Ahora bien, en los casos de reposición se dan cuando hay desposesión involuntaria. Así se establece en el Código de Comercio, a partir del artículo 930 y siguientes. En estos casos, el titular puede reivindicar el título de las personas que lo hubieran hallado sustraído. ¿Qué es la reivindicación? Es cuando el dueño del documento, el que tiene el dominio, el legítimo poseedor, en este caso el título, trata de recuperar el documento en contra de la persona que ilegalmente lo posee. Entonces aquí estamos hablando de una acción por medio de la cual, es una acción de dominio por medio de la cual el dueño del documento le pide a la persona que lo posee en forma ilegal o en forma no acorde con las disposiciones de la ley para que se lo entregue. Y esto puede ser de forma voluntaria, puede ser por la vía judicial. Entonces aquí estamos hablando de que en estos casos el título valor se va a proceder o se va a solicitar su reposición. La reposición es la emisión de otro título valor, pero para proceder con las mismas características. Pero para poseer, para que dé lugar la reposición, primeramente debe de ser cancelado el título anterior. Entonces eso es importante, ¿verdad?, que se tome en consideración. Vamos a leer el artículo 931, inciso segundo del Código de Comercio. Bueno, primero vamos a ver el 930 y luego el 931. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 930 del Código de Comercio. Yo leo Hágame el favor. Capítulo 8, no, perdón, 13. Reposiciones de títulos valores. Artículo 930. El tenedor de un título valor deteriorado o destruido en parte en el que subsisten los datos necesarios para su identificación tendrán derecho a que le sea repuesto por el emisor si inutiliza la firma de este en una presencia. Igualmente tendrá derecho a que los demás signatarios pongan su firma en el nuevo ejemplar, siempre que en presencia de ellos la inutilice en el antiguo. Cuando los signatarios estén de acuerdo en firma del nuevo ejemplar que se emita, la reposición se hará sin intervención judicial. Si alguno de los signatarios se negare a firmar, el tenedor podrá recurrir a la autoridad judicial, presentando ambos ejemplares para que en presencia de ésta se realice el acto, o para que el juez lo suscriba en rebeldía del signatario que se niega. El signatario podrá negarse a cumplir la orden judicial si compromete a entablar la acción de nulidad correspondiente dentro del plazo que el juez le señale, el cual no podrá ser mayor de 30 días. Vaya, gracias. Como vemos aquí, el artículo 930
hace referencia a el procedimiento o a las diferentes causales que por las cuales se va a reponer un título, y aquí establece las diversas circunstancias que se pueden dar. Ahora leamos el artículo 931. Alguien que me colabore. Bueno, le voy a dar artículo 931. Los títulos valores en que falten los datos necesarios para su identificación y los que se hayan extraviado o destruido totalmente podrá ser repuesto en la forma indicada en los artículos siguientes, declarados sin valor judicialmente. También se les podrá reivindicar de las personas de los que los hubieren hallado o sustraído y de las que los los adquirieron conociendo o debiendo conocer el vicio del derecho de que se los transmitió. Vale, gracias. Entonces vemos que ahí se establecen cuáles son los requisitos o el procedimiento que la ley, el Código de Comercio, define para el caso de reposición de títulos valores. Y esta se puede dar ya sea por extravío, robo, hurto, o por deterioro o destrucción total o parcial del documento. En estos casos estamos hablando de que se va a proceder a la reposición del documento. Y aquí se ejerce el procedimiento de la reivindicación, ¿verdad? Es decir, el legítimo tenedor puede tratar de recuperar el título, ya sea por la vía judicial o por la vía directa, ante la persona que lo posee de forma ilegítima. Le puede solicitar que se lo entregue. Si no se lo quiere entregar, pues nos vamos por la vía judicial. Ahora bien, como decíamos, que los títulos valores llevan incorporado un derecho literal y autónomo. Son documentos ejecutivos. Y estos títulos valores, el legítimo tenedor de los mismos goza de las acciones cambiarias dentro de los plazos establecidos en la ley. Puede hacer efectivo el cobro y puede hacer efectivo las acciones legales respectivas para hacer efectivo el pago del título. Entonces, pero puede suceder que este título se perdió, se destruyó total o parcialmente. Entonces hay que pedir la reposición, pero eso implica que se debe de cancelar el título anterior. Básicamente, cuando se emite un nuevo título valor, lo que se está haciendo es quitarle valor al anterior, valga la redundancia, es decir, el anterior pierde todas sus características y que están establecidas en la ley, y el nuevo título es el que va a prevalecer. Entonces, previamente hay que cancelarlo, ¿verdad? Porque se puede dar el caso de que si no se cancela, el título anterior puede seguir circulando, y entonces ahí se le va a causar perjuicio al legítimo tenedor. Obtenida la cancelación, los derechos incorporados en el título se desincorporan, pierde su validez. Y cuando el título se repone, resurgen los derechos en el nuevo título. O sea, el nuevo título es el que adquiere el derecho literal y autónomo.
Por eso es importante que se cancele el título valor anterior si se va a iniciar el proceso de reposición, o se garantice su cancelación, porque puede seguir circulando, y al seguir circulando lo que va a suceder es que pueden haber otras personas que lo adquieren por endoso de buena fe. Y la ley le da un trato especial a los adquirientes de buena fe que a los adquirientes de mala fe. Ya vamos a ver. Para eso vamos a leer el artículo 938, inciso segundo. Ahí vamos a notar cuál es la diferencia que se da entre un poseedor de buena fe y uno de mala fe, ¿verdad? Vaya, miren, dice el inciso segundo del artículo 938. Se reputa que tiene mejor derecho quien adquirió el documento de buena fe y sin incurrir en culpa grave, siempre que pueda acreditar su carácter de propietario en los términos de este código. Entonces significa que el poseedor de buena fe tiene el derecho consignado en el documento. Pero no sabía que el título había sido robado o sustraído, ¿verdad? Y estaba circulando y lo adquirió de buena fe. Entonces, en esos casos la ley es considerada. Sobre este punto es necesario señalar que doctrinariamente algunos autores cuestionan este procedimiento, porque si una persona ha adquirido un título, aunque sea de buena fe, y que su origen es que ha sido robado, consideran que no debería de tener ningún derecho. Sin embargo, como los títulos valores circulan por medio de endoso, entonces el titular del título valor es el que lo tiene en su poder y es el que puede ejercer la acción cambiaria respectiva, porque ese es el objetivo de los títulos valores, circular, ¿verdad? Facilitar el comercio. Entonces, desde la misma naturaleza del título. Entonces, si se trata de un título al portador, es la simple tenencia del documento. Quien posee el documento puede ejercer los derechos que en él se consigna. En el caso de un título nominativo que se emite a la orden de determinada persona, es la diferencia con el portador, que no se emite a la orden de determinada persona, pero aunque el título tenga el nombre de una persona a cuyo favor se ha emitido, pero hay un registro de endoso, ¿verdad?, que lleva el emisor del título. Entonces, si en ese registro de endoso se encuentra que fue entregado al actual tenedor, entonces tiene derecho, no tiene por qué demostrar cómo el origen del título, cómo fue adquirido. Sencillamente se lo traspasaron por endoso. Y quien lo tiene es el tenedor, el que puede ejercer las acciones. Ahora bien, puede darse el caso también que resulte que la persona que posee el título no es el legítimo tenedor, pero para eso tiene que existir prueba que lo demuestre. Y entonces, si en un proceso judicial se establece que es un poseedor del documento, el legítimo propietario del mismo puede hacer efectiva las acciones cambiarias respectivas y el juez le va a dar la razón. Ahora bien, si ese título ya fue presentado a cobro y fue pagado, el poseedor que lo adquirió de una manera ilegal, por decirlo así, entonces
el tenedor legítimo, el propietario legítimo de ese título, puede iniciar las acciones en contra de el poseedor, el que tenía el documento de hecho y no de derecho. Ahora bien, ¿por qué es que un título valor, una vez que ha sido extraviado, robado o destruido total o parcialmente, debe ser cancelado? Esto es por seguridad jurídica, para garantizar el tráfico del comercio. Porque, como decimos, los títulos valores surgieron para facilitar las operaciones mercantiles, las operaciones comerciales. Entonces, estos sencillamente se transmiten por endoso. ¿Y qué sucedería si un título valor ha sido robado y anda circulando? Entonces no habría seguridad jurídica. Eso implicaría un problema al tráfico del comercio. Y no es el objetivo con el cual se crearon estos documentos, sino que el objetivo era facilitar las operaciones mercantiles, facilitar el comercio. Entonces, en estos casos, por eso se procede a la cancelación del título que ha sido robado o extraviado, para que ya no siga circulando. Y se informa también al que lo va a pagar, ¿verdad? Al librado, se le informa que si se presentan a cobrar tal documento, no debe de pagarlo, porque si no se hace eso, se va a ser responsable de los daños y perjuicios que pueda causar. En este caso sería el tenedor, ¿no? O el dueño del título. Vaya, entonces en el artículo 931, en el 930 y en el 931 se establecen los casos en los cuales se va a proceder a la reposición de los títulos valores. El primero es cuando el título valor se ha deteriorado o destruido en parte, pero subsisten los datos necesarios para su identificación. Es decir, ahí se encuentra el nombre del librador, del librado, del beneficiario. Cuando los títulos valores mutilados falten los datos necesarios para su identificación o bien se han extraviado o destruido totalmente. Este es el otro caso. Entonces, la reposición puede darse sin intervención judicial, con intervención judicial, pero mediante jurisdicción voluntaria, o aquí esta intervención judicial no es ¿cómo se llama? Solo se da en caso de que cuando la intervención directa no opere. Y el último caso mediante el procedimiento judicial o reposición judicial propiamente dicha. No sé, quiero ver, 930 ya lo leímos. También 931. Sí, ya los leímos. Aquí dice el 931, los títulos valores en que falten los datos necesarios para su identificación y los que se hayan extraviado o destruido totalmente podrán ser repuestos en la forma indicada en los artículos que siguen o declarados sin valor judicialmente. También se les podrá reivindicar de las personas que los hubieran hallado sustraídos y de las que los adquirieron conociendo, debiendo conocer el vicio del derecho de quien se los transmitió. Entonces, estos son los casos en los cuales se va a proceder a la reposición. Como decíamos anteriormente, antes de que se dé la reposición, se procede a cancelar el título
para efectos de seguridad jurídica, para que ese título no siga circulando. Y entonces tenemos que son 3 casos. Se da sin intervención judicial, o sea, para la reposición de los títulos valores se puede dar por 3 casos. Sin intervención judicial, es decir, por acuerdo de las partes, el emisor y la persona beneficiaria, el legítimo tenedor, con intervención judicial, pero esta intervención judicial viene siendo como subsidiaria, es decir, si se agota la vía directa y aún así no se obtiene la reposición, entonces acudimos a la vía judicial. Y el tercero, mediante procedimiento judicial o reposición judicial propiamente dicha. Vaya, aquí quizás le vamos a poner jurisdicción voluntaria para diferenciarlo. Vaya. Vaya, entonces aquí tenemos los casos en los cuales procede la reposición. Ya leímos el artículo 930, inciso primero. Cuando el título está deteriorado, se destruye, ya sea en forma parcial o total, pero subsisten los datos necesarios para la identificación del documento. En estos casos, el legítimo tenedor tiene derecho a que el emisor del documento se lo reponga. Y ya leíamos el artículo 930, inciso primero, en el cual se establece que se debe inutilizar la firma del emisor a presencia del emisor y la de los demás signatarios que lo han firmado el documento. Y estos deben de proceder a firmar el nuevo documento, el documento que se está reponiendo. Porque este documento va a sustituir al documento antiguo. Ahora bien, el documento antiguo deberá ser inutilizado, es decir, deberá ser cancelado para efectos de seguridad jurídica, como decíamos, para que no siga circulando y no pueda generar supuestos derechos a las personas que lo adquieren por endoso. Ya se pierde el derecho literal y autónomo que en él se consigna, y el nuevo título de valor que lo sustituye es el que adquiere ese derecho literal y autónomo. Aquí estamos hablando de una reposición del documento sin intervención judicial. Y aquí pues estamos hablando de títulos nominativos a la orden y al portador. Cualquier tipo de título que esté en estas circunstancias puede ser repuesto sin intervención judicial. Aquí las partes son los que el emisor del título, el tenedor legítimo, librado, librador, los avalistas, todos los que han firmado y que tienen algún derecho o una obligación consignada en el documento. Este es el primer caso. El otro caso es también sin autorización judicial, cuando aquí estamos hablando que el titular, el tenedor, le solicita al emisor la reposición del título, y el emisor, como si se trata de un título nominativo, va a verificar en el registro que lleva, va a verificar que el nombre de la persona que está consignada en el título se encuentra en ese registro de endoso.
Ahora bien, acá se da un procedimiento establecido en el artículo 486 del Código de Comercio que consiste en publicar un aviso en periódicos de circulación nacional o en el diario oficial, en el cual se consignan las características del documento que se va a reponer y se menciona que se va a reponer. Después de las publicaciones, para proceder a la reposición, deben transcurrir 30 días de la fecha de la última publicación. Esto ya lo leímos en el 932, inciso segundo. Y luego también cuando son títulos deteriorados o destruidos, ¿verdad? En estos casos también, ¿verdad?, se puede proceder a la reposición del título valor, siempre y cuando existan algunos datos que puedan identificar al documento. Vamos a leer el artículo 486, porque el 931 y el 932 ya los leímos, ¿verdad? El 486. Vaya, alguien que me haga el favor de leer el artículo 486 del Código de Comercio. Yo le ayudo, licenciado. Hágame el favor. Siempre que la ley determina que un acto debe publicarse, esta se hará en el diario oficial y en un diario de circulación nacional, por 3 veces en cada uno, a menos que la ley determine un número diferente. Las publicaciones deberán ser alternas. Los plazos consiguientes se contarán desde el día siguiente de la última publicación en el diario oficial. Vaya, muchas gracias. Entonces, este es el procedimiento que exige la ley. Se debe publicar en el diario oficial 3 veces de manera alterna y en un periódico de circulación nacional. Y ahí se debe de señalar las características del título y se debe de informar al público que se va a proceder a la reposición del documento que anda circulando. O sea, es decir, que se va a cancelar el documento que está deteriorado, que fue extraviado o perdido, y que se va a reponer por un nuevo título valor. Esto se hace para efectos de seguridad jurídica del tráfico del comercio, porque este es el objetivo de los títulos valores. Nacieron para servir al comercio, para facilitar las operaciones mercantiles, y entonces en estos casos, cuando han sido extraviados, se encuentran deteriorados, o cuando han sido destruidos total o parcialmente, en estos últimos casos, si pueden ser identificables las características principales del título, entonces antes de proceder a la reposición se debe hacer el trámite establecido en el artículo 486, en donde se va a informar que se va a reponer y que se va a cancelar el título anterior. Luego se cancela el título, se le informa al librado, a quien lo va a pagar, ¿verdad?, para que no lo pague, que se va a emitir nuevo título valor. Vaya, los otros casos, el tercero, acá estamos hablando también de títulos nominativos. Y bueno, este es el segundo, este es el tercero. El tercero. En estos casos señalados en las letras A, B y C, los cheques no endosables a solicitud del beneficiario son aquellos cheques que no son negociables, ¿verdad?, es decir, que no pueden circular, que se le coloca ahí no negociable. Los cheques a la orden a solicitud del primer beneficiario,
Acá, cuando hablamos de cheques a la orden y a solicitud del primer beneficiario, estamos hablando que estos se emitieron a nombre de determinada persona, porque después que se vaya traspasando el título, por endoso, en el reverso del documento se va a colocar la firma del último tenedor o de todos los endosantes, pero en el anverso del documento, ahí lo que va a haber es sencillamente va a haber el nombre de una sola persona, del beneficiario original. Luego también los títulos a la orden. Primero estamos hablando aquí de títulos que no son negociables, es decir, que no pueden circular. Luego tenemos aquí también los títulos a la orden a favor del primer beneficiario, que él lo puede solicitar y que ya se siguió el procedimiento establecido en el artículo 486, que dice que se debe publicar de manera alterna en el diario oficial por 3 veces y en un periódico de circulación nacional por 30 días después de la última publicación. Y el aviso se debe publicar por 6 veces, tanto en el diario oficial como en un periódico de circulación nacional. Es carísimo, ¿verdad? Es carísimo cuando un título valor se ha extraviado, se ha perdido, se ha deteriorado, y se va a proceder a la reposición. Y aquí podemos ver el artículo. Alguien que me haga el favor de leerlo, por favor. El 933. Para leer yo, licenciado. Hágame el favor. Artículo 933. También podrán reponerse por el emisor, sin necesidad de intervención judicial, los títulos siguientes. Romanos 1. Los cheques no endosables, a solicitud del beneficiario. Romanos 2. Los cheques a la orden, a solicitud del primer beneficiario, siempre que haya transcurrido el plazo indicado en el artículo 808. Antes de transcurrir dicho plazo, solamente pueden reponerse sin intervención judicial en las condiciones que determina el ordinal siguiente. Numeral 3, Romanos 3, los títulos a la orden, a solicitud del primer beneficiario, previa publicación de un aviso. Similar al indicado en el inciso segundo del artículo anterior, siempre que hayan transcurrido 30 días después de la última publicación. Este aviso se publicará 6 veces, tanto en el diario oficial como en un diario de circulación nacional. Es aplicable al caso contemplado en este ordinal, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo anterior. Cuando se trate de reponer una letra de cambio o un cheque, el emisor queda obligado a dar aviso oportuno al librado para que se abstenga de pagar el título sustituido. La falta de este aviso hace responsable al librador por el valor del título pagado en exceso. Vaya, muchas gracias. Vamos a ver el 808. El cheque deberá presentarse para su pago dentro de los 15 días que sigan al de su fecha, si fuere pagadero en el mismo lugar de su libramiento. Dentro de un mes, si fuere expedido en el territorio nacional, pagadero en plaza salvadoreña diferente de aquella en que fue librado.
dentro de 3 meses si fuera expedido en el extranjero y pagadero en el territorio nacional, y dentro de 3 meses si fuera expedido en el territorio nacional para ser pagadero en el extranjero, siempre que nos fijen otro plazo las leyes del lugar de presentación. Pero cuando se presenta en plaza son 15 días. 15 días los que usted tiene para presentar un cheque para que se lo paguen en el banco. Ahora bien, el banco siempre se lo va a pagar si lo presenta posteriormente, siempre y cuando el librador tenga fondos. Y le van a preguntar al librador también si lo pueden pagar, previa autorización de este. Vaya, vamos a ver acá. Bueno, lo que decíamos, que en los casos de los títulos valores, sobre todo el caso del cheque, ¿verdad? También la letra de cambio, pero sobre todo el cheque, hay que avisarle al librado para que se abstenga de pagar el documento, porque de lo contrario será responsable por los daños y perjuicios que se le puedan causar a la persona que lo va a pagar, o sea, en este caso al librado. Vamos a ver el 933, inciso último. Ya lo leímos, pero el inciso último. Cuando se trate de reponer una letra de cambio o un cheque, el emisor queda obligado a dar aviso oportuno al librado para que se abstenga de pagar el título sustituido. La falta de este aviso hace responsable al librador por el valor del título pagado en exceso. Vamos a continuar acá. Vamos a ver los casos en los cuales se da la reposición con intervención judicial. Estos casos básicamente estamos hablando que primero se intenta la vía directa, es decir, se intenta lograr la reposición del título presentándoselo al emisor para que lo reponga, y si éste se negare, entonces se acude subsidiariamente a la vía judicial ante el juez, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de diligencias de jurisdicción voluntaria. Se recuerdan que existe una ley de jurisdicción voluntaria para los notarios, ¿verdad? Entonces aquí cuando hablamos de jurisdicción voluntaria estábamos hablando de aquellos casos en los cuales no hay contención, es decir, que se intenta lograr el objetivo por la vía directa, es decir, por acuerdo de las partes. Ahora bien, si no se logra la reposición, excepcionalmente se acude ante el juez competente, y en este caso el juez va a tomar una decisión, pero lo primero que se intenta es la vía directa. Entonces acá el juez actúa por excepción, ¿verdad? Bueno, vamos a ver los casos, ¿no? Aquí tenemos el primer caso, el inciso primero del artículo 930. Hace referencia a los títulos valores deteriorados o destruidos en parte, en los cuales se puede identificar algunos datos importantes del título, y se le presenta al emisor para que éste pueda sustituirlo, pueda reponerlo, cancela el anterior título
y emita un nuevo título. Para eso establece la ley que se debe inutilizar la firma del emisor en presencia de el emisor y la de los demás signatarios, es decir, las demás personas que han endosado, pueden haber avalistas, etc. En presencia de ellos se debe de inutilizar la firma del documento. Obviamente que aquí estamos hablando que no es el caso de robo o extravío del documento, porque usted presenta el documento y en presencia del emisor y de los demás signatarios, las demás personas que han firmado el documento, inutiliza las firmas. Puede suceder que aquí pues el emisor firme y todos los demás firmen y no hay ningún problema. Pero si alguno de ellos se niega a firmar, entonces solo en este caso el tenedor legítimo del título puede acudir por la vía judicial. Y el juez convoca a las partes para que en presencia de las partes se inutilice las firmas, ¿no? Ahora bien, si aún así se niega la persona que no quiere firmar, entonces se le va a declarar rebelde y el juez le va a ordenar al emisor del título valor que proceda primero a la cancelación del anterior y a la reposición del nuevo título. Así lo establece el artículo 930 en el inciso último. Y dice también el artículo 930. Bueno, el juez manda a llamar a las partes, y si se niega a firmar en presencia del juez, ¿verdad? El juez le va a dar 30 días para que proceda a la demanda de nulidad respectiva, porque si se está negando a firmar el documento es porque considera que tiene algún problema. Entonces el juez le ordena que en el lapso de 30 días presente la demanda de nulidad respectiva del título. Si no lo hace, entonces el juez le va a ordenar al emisor que emita el documento y va a obligar a que el suscriptor que se niega a firmarlo lo firme. Este es el primer caso. O sea que aquí estamos hablando cuando la intervención judicial es excepcional, ¿verdad? Que primero se intenta la vía directa. Y si no es posible, porque los obligados en el título, el emisor se niega a reponer el título o algún signatario se niega a firmar el nuevo título, entonces se acude a la vía judicial y el juez toma la decisión. O sea que aquí estamos hablando que supletoriamente, excepcionalmente, vamos a acudir a la vía judicial. Este es el primer caso. El otro caso es cuando hablamos de un título nominativo, en la cual ya se presentó el tenedor ante el emisor y el emisor ya hizo las publicaciones establecidas en el artículo 486, en donde se especificó las características del título y se informa al público que se va a reponer. Y acuérdense que establece el artículo 486 que se van a hacer 3 publicaciones de manera alterna en el diario oficial y en un periódico de circulación nacional. Entonces, en el plazo de los 30 días posteriores a la última publicación, puede que se presente alguien, leyó el aviso y se opone.
se opone a que se reponga, porque considera que él tiene el documento. Estamos hablando de un título nominativo, que él tiene el documento y tiene mejor derecho. El documento que supuestamente se considera perdido. Entonces acá resulta que en ese plazo, dentro de esos 30 días, se presenta una persona y dice, mire, yo aquí tengo el documento. Entonces se opone a la reposición porque tiene el documento que se considera original. Entonces, la persona que está interesada en que se reponga acude al juez y ahí le informa que intentó la reposición del documento, pero ha habido oposición de determinada persona. En ese caso debe señalar en forma clara el nombre de la persona, la dirección, etcétera. Todos aquellos datos necesarios para identificarlo y para ubicarlo. Y le solicita al juez que lo cite y que lleve el documento que supuestamente se ha perdido, para que el juez lo verifique, lo califique y establezca la validez o no del título. Obviamente que en estos casos a veces se va a necesitar de un perito, de un especialista. Al final el juez va a establecer si el documento es legítimo o es falso. Si se establece que es falso, va a proceder a ordenar la reposición del documento. Si es legítimo, no, ¿verdad? Luego tenemos los casos en los cuales se da la reposición judicial. Aquí tenemos casos de reposición judicial. Vamos a verlos. Vale, la primera regla que establece la ley es que solo procede en los casos de destrucción total, extravío y sustracción. Destrucción total, extravío y sustracción del título valor. Cuando se traten de documentos deteriorados, o sea, mutilados, pero que alguien se presenta con una parte del documento, con un pedazo del documento, y se puede verificar con el que se tiene, en estos casos, ahí la reposición se puede dar sin necesidad de intervención judicial, independientemente de la calidad del título, que sea nominativo a la orden y al portador. Claro, se va a acudir a la vía judicial si se negare el emisor o los demás signatarios. Bueno, el emisor a reponerlo y las demás personas a firmarlo. Entonces, en estos casos puede intentarse la reposición sin intervención judicial. Se puede agotar esa vía. Entonces, por ejemplo, el caso de los títulos al portador, la ley establece que solo se pueden reponer mediante un procedimiento judicial. Así lo dice el artículo 934. Los títulos valores al portador solamente podrán reponerse mediante procedimiento judicial. Aquí, independientemente de la causa que sea, ya sea que esté deteriorado, ya sea que haya sido extraviado, ya sea que esté mutilado el título, cuando es un título al portador, el artículo 934 establece que únicamente se puede reponer mediante procedimiento judicial. Entonces aquí estamos hablando que
En estos casos no es posible la vía directa. Aquí priva el principio judicial, el principio de legalidad. Ahora bien, la misma ley nos establece los casos en los cuales no se requiere la reposición por la vía judicial, ¿va? En el caso de los títulos nominativos y a la orden. Entonces, la ley establece los requisitos, las formalidades que se deben de cumplir. Y aquí decimos que en algunos casos no es posible la reposición por la vía directa, como el caso de los títulos a la orden. Pero en la mayor parte de los casos se debe agotar la vía directa. Se debe agotar la vía directa. Sin embargo, la ley establece excepciones a la regla general. Bueno, vamos a ver aquí. Puede también suceder, porque se da la intervención judicial, cuando el legítimo tenedor, el propietario del documento, obvia la vía directa y de un solo intenta la vía judicial. Básicamente renuncia al beneficio, renuncia a la vía directa y se va de un solo por la vía judicial. Cuando pudiese ser que al haber presentado el título por la vía directa tal vez hubiera logrado la reposición del documento, porque en el caso de la vía judicial pues usted debe de contratar un abogado, salvo que usted sea abogado y pueda defenderse usted solo. Entonces sale más caro por la vía judicial. Por la vía directa pues siempre sale caro, porque hay que hacer las publicaciones en el diario oficial y en un periódico de circulación nacional, ¿verdad? Bueno, en el caso de un título nominativo que decide no optar por la vía directa, no decide que no le va a presentar el documento al emisor y se va por la vía judicial. En estos casos, como decíamos, el juez se tendrá que pronunciar al respecto. Es decir, que no, la ley no exige como requisito previo presentar el documento por vía directa. Eso es opcional. La persona puede hacerlo presentando el documento al emisor por la vía voluntaria o obvia ese procedimiento y se va de un solo por la vía judicial. Es decir, que no es un requisito de procedencia, que se debe agotar primero la vía directa para llegar a la vía judicial. Vaya, veamos aquí algunos casos de reposición judicial de títulos valores que están establecidos en la ley. Cuando son títulos a la orden, en estos casos que puede ser solicitada la reposición por el segundo o posterior beneficiario. Ahí pues hay que verificar la firma, ¿verdad? Porque como cuando estamos hablando de títulos a la orden, estos se emiten a la orden de determinada persona
pero aquí dice que debe ser solicitada por un segundo posterior beneficiario. Es decir, no es la persona a nombre del cual se emitió el título, sino que es un segundo endosante o un tercero endosante que le fue trasladado, fue traspasado el título valor. Este es un caso de reposición judicial. En el caso de títulos nominativos y a la orden. El otro caso es cuando, habiéndose intentado una reposición sin intervención judicial de un título nominativo, aparezca opositor presentando el título valor que se presume perdido, pero la persona que está haciendo la diligencia con el título valor lo considera alterado. En este caso, como aquí sí existe contención, ¿verdad?, se debe tramitar por la vía judicial, porque el juez tiene que verificar si el título valor es falso o no es falso. Y para eso debe de auxiliarse de un perito, debe de nombrar un perito, un especialista, para verificar las características del documento o las firmas, porque puede suceder que las firmas se cuestione la falsedad, o sea, se cuestione que alguna firma pueda ser falsa, y en estos casos pues se da el procedimiento judicial, se nombra el perito y posteriormente se establece si el título es real o es falso. Acá también el otro caso que ya lo mencionamos a la saciedad en esta clase es cuando se presenta el documento al emisor y este se niega a reponerlo. Entonces aquí también se recurre a la vía judicial. Ya leímos los artículos 932 y 933. Y como decíamos al inicio de la clase, para proceder a la reposición de cualquier título valor que sea, es necesario primero que se cancele. Y esto se hace por seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque se le puede causar un grave perjuicio al comercio. Los títulos valores son documentos que circulan. Y entonces al circular, el documento facilita operaciones mercantiles, operaciones comerciales. Pero si este documento es cuestionado, entonces ahí se vulnera la seguridad jurídica y por ese motivo se cancela para que no siga circulando. Y se le informa a todos los librados, las personas que van a pagar el documento, para que si le presentan el documento no se pague, ¿verdad? ¿Ante quién se presenta la solicitud de cancelación? Ante el juez. Ante el juez del lugar en que se ha emitido el título. Entonces, acá estamos hablando que primero se intentó por la vía directa, pero como no fue posible la reposición del documento por esa vía, se hizo la solicitud al juez competente. Así lo establece 935, y como aquí estamos en diligencias de jurisdicción voluntaria, dice el artículo 935, la reposición judicial de los títulos valores será previa cancelación y deberá pedirse ante el juez del lugar en que ha de pagarse el título.
El reclamante acompañará a su solicitud una copia del documento. Estamos hablando de solicitud, ¿ven? No estamos hablando de demanda. Si dijera demanda, entonces estaríamos hablando de una contención, porque estamos hablando de una petición. El reclamante acompañará a su solicitud una copia del documento y si ello no fuere posible, indicará los datos esenciales del mismo que sean necesarios para su identificación. La solicitud de cancelación se notificará personalmente a todos los que se señalan como obligados en virtud del título y se publicará un extracto de ella con inserción de los datos mencionados en el párrafo anterior. Es decir que el juez les va a notificar al librado, al librador. Bueno, el librado es el que, o el tenedor legítimo es el que presentó la solicitud, ¿verdad? Pero les va a notificar a todos los demás obligados que se encuentran en el título, si hay avalistas, endosantes, sobre la diligencia para efectos de seguridad jurídica y si alguno de ellos pueda tener oposición, ¿verdad?, a que se reponga el documento. Entonces acá al final el juez, después del análisis, el estudio de las diligencias, de la documentación, de la prueba que corre agregada al proceso, emitirá la resolución respectiva. Y en este caso el juez ordenará la reposición judicial si es que procede. De lo contrario no lo va a ordenar, pero debe previamente el título estar cancelado. Se debe de cancelar el título para evitar su circulación y que ya no tenga efectos jurídicos. Que no hayan personas que posteriormente vayan a salir diciendo que tienen algún derecho, que son por no ser legítimo, ser poseedores nada más, no ser legítimo tenedor del documento. Bueno, no sé si tienen consultas hasta este momento de todo lo que hemos estado platicando. Lic. Ajá. Sí, fíjese que yo tengo, con usted nos habló sobre el artículo 930, Ajá, que nos habló sobre del emisor que está obligado a firmar. Y con relación a eso, o sea, cuando está obligado a firmar, o sea, lo obligan, ¿de qué manera? No entendí muy bien de qué forma lo obligan a firmar. vaya, volvámoslo a leer el artículo porque aquí acuérdense, el artículo establece diferentes posibilidades. Primero, usted lo presenta, usted está interesado en que se reponga un título valor porque está deteriorado o casi destruido y se lo presenta al emisor y este se niega a reponer el título. Entonces no le queda más que acudir ante el juez. Y el juez, en ese caso, va a convocar a las partes, les va a notificar a las partes, va a escuchar los argumentos y va a verificar y va a decidir. Si el juez considera que es necesario la reposición, va a ordenar la reposición, le va a ordenar. Acuérdense que las resoluciones judiciales son de obligatorio cumplimiento. Vamos a leer aquí el artículo nuevamente. Mire, dice el 930. El tenedor de un título de valor deteriorado o destruido en parte, en el que subsisten los datos necesarios para su identificación,
tendrá derecho a que le sea repuesto por el emisor. Tendrá derecho a que le sea repuesto por el emisor. Si inutiliza la firma de este en su presencia. Este es un requisito necesario. Es decir, que usted va a presentar ante el emisor y enfrente de él va a inutilizar la firma. Y de los demás signatarios, igualmente tendrá derecho a que los demás signatarios pongan su firma en el nuevo ejemplar, siempre que en presencia de ellos la inutilice en el antiguo. Cuando los signatarios estén de acuerdo en firmar el nuevo ejemplar que se emita, la reposición se hará sin intervención judicial. Aquí no hay ningún problema. Si alguno de los signatarios se negare a firmar, el tenedor podrá recurrir a la autoridad judicial, presentando ambos ejemplares para que en presencia de esta, o sea, de la autoridad judicial, se realice el acto. O para que el juez lo suscriba en rebeldía del signatario que se niega. El signatario podrá negarse a cumplir la orden judicial. Aquí, esto es bien importante. El signatario podrá negarse a cumplir la orden judicial si se compromete a entablar la acción de nulidad correspondiente dentro del plazo que el juez le señale, el cual no podrá ser mayor de 30 días. Entonces, si no interpone la demanda de nulidad en este plazo, entonces el juez lo va a obligar a la reposición. No sé si estamos ahí. Sí, le digo porque con relación a la firma, yo ahorita tengo aquí a la vista en el Código Procesal Penal el 238 cotejo de documentos, ¿verdad? Ajá. En el cual habla sobre lo que es documentos a cotejar, en el cual el juez o tribunal ordenará la presentación de una escritura de comparación, ya sea de la firma. Lo que me llama la atención que lo último dice que sí, a la persona pueden tomarle lo que es la firma, siempre y cuando sea con su consentimiento, ¿verdad? Yo le digo porque si no da el consentimiento, esta persona, el emisor, estamos hablando, creo que no podría el juez obligarlo así, decir, mire, firme el documento. Mire, yo creo que estamos hablando de cosas diferentes, ¿verdad? Aquí estamos hablando de títulos valores, documentos que establecen el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Estamos hablando de obligados, de una obligación de carácter mercantil. Estamos diciendo que si yo emito un título valor, me obligo a pagar ese título valor. Ajá. Sí, estamos hablando de derechos privados. Le entiendo, pero como cuando yo escuché que se obliga a firmar, o sea, es que si ya firmó, o sea, salvo que tenga un motivo razonable. Así es. No, porque sí, yo sé que si lo puedo obligar siempre y cuando el documento esté firmado, ya sea título valor o sea cualquier tipo de documento. Sí, le digo porque sí tuve esa duda, pero ya que usted me la dijo, no hay ningún inconveniente. Sí, yo le entiendo su punto, pero en este caso estamos hablando de una obligación mercantil. Si yo emití un título valor y resulta que ahí me obligué, el que emite el título valor se obliga. El emisor del cheque se obliga a garantizar el pago. Si bien es cierto, el banco es librado el que lo paga, pero si no tiene fondos, no lo paga. Entonces se va a iniciar una acción cambiaria en contra del emisor. Estamos hablando en el ámbito del derecho privado, que aquí priva el principio de la propiedad privada de los bienes. Entonces, en este caso puede suceder, porque como usted va a acudir ante el juez, ¿verdad? El juez competente. Puede suceder que si los motivos por los cuales no quiere firmar la persona, el emisor, ¿verdad?, es porque considera que es falso el documento. Ese puede ser un motivo muy razonable. Entonces el juez le dice, mire, está bien, le voy a dar el plazo de 30 días para que usted presente la demanda de nulidad,
¿Qué implica presentar la demanda de nulidad? Implica que se va a verificar si esa firma consignada en ese documento es falsa o no lo es, ¿verdad? Entonces ahí va a haber que nombrar un peritaje, ¿verdad? Si al final en el proceso de nulidad se establece que la firma es verdadera, entonces en ese caso no va a tener otra cosa más que firmar el emisor, que es el que está obligado al pago. Y si no quiere firmar, de todos modos lo van a embargar, ¿verdad? Porque el título valor apareja, es un título ejecutivo y está garantizando el pago de una deuda. O sea, el emisor es un deudor. El legítimo tenedor es acreedor. Y al final el juez va a decidir si se repone o no el título. Claro, tienes razón. Sí, 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 yo lo entiendo su punto. claro, gracias, Lick. Ajá, pero aquí estamos en ámbitos diferentes, ¿verdad? Una cosa es el ámbito penal, pero bueno. Sí, es que yo porque estoy en diferentes ámbitos. Yo trabajo en lo que es firma y también estoy en lo mercantil, laboral, penal y en todas esas áreas. Y es por eso que siempre que hemos hablado con los jueces nos han dicho el consentimiento, ¿verdad? Si la persona no quiere firmar, no se le puede obligar. Yo lo digo porque estoy en esa área, pero sí tiene razón lo que usted dice. Sí, es decir, lo que sucede es que en este caso no es tanto que se le va a obligar a que firme, sino que se le va a obligar a que reponga el título valor. A eso se le va a obligar. O sea, Hoy me queda claro. El juez le va a decir, mire, debe reponer el título valor. Eso es lo que va a ordenar el juez, que se reponga el título valor. Pero ahí no podemos negar de que existe una deuda, existe una obligación de carácter mercantil, ¿verdad?, que hay que cumplir. Claro. Bien. Ajá. Bueno, de todos modos me parece muy razonable su punto de vista y me parece interesante lo que comentó, ¿verdad? Porque supongo yo que está en un área algo así como peritaje, quizás, ¿verdad? Entonces, perito en documentoscopía. Ajá. Entonces usted es experto en esa área y es importante sus aportes al respecto en esta materia. Porque sí, realmente, en realidad lo que el juez hace es ordenar la reposición del documento. Eso es. Y obviamente que, pero sí, después de que en el proceso judicial respectivo de nulidad se demuestra que esa firma es, bueno, si fuera firma, es correcta, no es falsa. Porque también alguien por eludir el pago de una deuda puede decir que esa firma no es mía, es falsa, ¿verdad? Entonces, si se demuestra que el documento no es falso, pero está deteriorado, entonces el juez ordena la reposición del mismo. A eso. Esa es quizás es la palabra correcta. Claro, hoy me queda claro, está Ajá. bien. Bueno, gracias a usted por su aporte. Vamos a continuar acá. Vamos a ver. Entonces decíamos que era una solicitud que se le presenta al juez, ¿verdad? Y decimos que estamos en el ámbito de una jurisdicción voluntaria. Y el juez va a ordenar la reposición del título. Obviamente que, pero si lo que se alegó fue la falsedad del documento, se debe demostrar mediante el procedimiento judicial respectivo, y que sería otro procedimiento y dependiendo de la resolución que ahí se establezca, si dice que no es falso, entonces se debe proceder a la reposición del documento. Bueno, hoy vamos a platicar sobre el procedimiento para la cancelación.
como decíamos que en el caso de la cancelación es un acto previo que se hace antes de la reposición. Y decíamos que el objetivo de la cancelación es precisamente que el documento no circule para efectos de seguridad jurídica, para no causar perjuicios al comercio. Vaya, entonces primero se presenta la solicitud, el interesado, que generalmente es el tenedor del título, ante el juez del lugar en que se va a pagar el documento, identificando los datos esenciales del documento. ¿Cuándo son identificables? Debe señalar las características del documento y los nombres y direcciones de todas las personas obligadas, todos los obligados. Artículo 935, inciso primero y segundo, que ya lo leímos. Luego el juez va a notificar personalmente a todos los obligados y va a ordenar una publicación. Una publicación con base en el artículo 486. Luego se pide la suspensión de los derechos que el título confiere y los actos conservativos. Es decir, que no se vaya a cobrar el documento, etcétera. Pero el juez en este caso le va a solicitar una fianza al peticionario para no vulnerar derechos de terceros, porque puede suceder que después de que se dirima el procedimiento resulte que el documento es válido. Vamos a ver el 936. El juez, si se otorga garantía suficiente, ordenará la suspensión de los derechos que el título confiere. Autorizará al solicitante para realizar los actos conservativos de tales derechos y con las restricciones y requisitos que el propio juez señale, le facultará para hacer valer aquellos que tengan señalado para su ejercicio un término que se cumpla mientras dure el procedimiento. Luego, rendida la fianza y aprobada por el juez, se va a conceder las peticiones, la suspensión y las autorizaciones que ha solicitado el peticionario. También, como estamos hablando de títulos valores que circulan y que pueden ser transados en la bolsa de valores, pues aquí solo tenemos una bolsa de valores, solo una bolsa de valores, y tenemos una bolsa de productos y servicios. Vaya, pero como estos títulos valores, las acciones, pueden tal vez ser negociados en una bolsa de valores, entonces se va a informar a la bolsa de valores. El juez, mediante las resoluciones respectivas, informará que el título tal será cancelado para evitar que siga circulando. Entonces el juez va a emitir la certificación de la resolución respectiva. Vamos a ver el 937. La suspensión se comunicará a las bolsas de valores que indique el solicitante y a las que el juez juzgue conveniente. Después de efectuadas las comunicaciones mencionadas, el título a la hora que ellas se refieran no podrá negociarse válidamente. Ese es el objetivo, que no pueda ser negociado en esas instancias. Luego establece, si dentro de los 30, aquí lo que les estoy leyendo es como un resumen de las disposiciones legales, artículos 938 y 939. Si dentro de los 30 días contados a partir del siguiente, al de la última publicación, que se debe hacer la solicitud,
Se presenta alguien oponiéndose a la cancelación, alegando que tiene mejor derecho que el solicitante porque adquirió el documento de buena fe. Aquí estamos hablando de que la ley le da un tratamiento diferente al adquiriente de buena fe que al adquiriente de mala fe. Entonces, aquí se va a admitir la oposición de la persona que presenta el título y considera que tiene mejor derecho, y va a tener que otorgarse una garantía. Ahí con el objetivo de que si pierde el caso, pues tiene que pagar los daños y perjuicios. El 938 y 939 lo establecen. Bueno, ustedes leen la disposición porque ya poco tiempo falta. Vaya. Luego vamos a ver, sigamos con el procedimiento. Transcurrido 30 días contados del siguiente, la de la última publicación, que deba hacerse de la solicitud sin que se haya presentado oposición o bien declarada sin lugar por sentencia firme las que se hubieran presentado, el juez a petición de parte decretará la cancelación. Esto está en 941. Si se llenan los siguientes requisitos: que si se trata de títulos nominativos, la cancelación sea solicitada por la persona que figura como propietaria en el registro del emisor o éste haya dado su consentimiento para tal fin. Estamos hablando que los títulos nominativos se emiten a nombre de determinada persona y el emisor lleva un registro de los endosos. B, que si se trata de títulos a la orden haya transcurrido 30 días desde la fecha de su vencimiento. Y C, que si son títulos al portador haya transcurrido el plazo para la prescripción de los derechos que en él se confieren. Esto lo establece el artículo 941. Ya estamos un poco, ya casi van a ser las 8, vamos a tratar de... Entonces, también se establece que si no han transcurrido los plazos que señala la ley en estos casos y no ha sido exigido el título dentro de los 3 meses siguientes a la publicación del edicto, se establece un pequeño procedimiento: que se publique en un periódico de circulación nacional en la República durante un periodo de 3 días consecutivos, separados por un lazo no menor de 30 días, nuevos edictos en los que anuncie que se va a proceder a la cancelación anticipada del título. Que se publique un nuevo edicto en el diario oficial en el que se anuncie que se va a proceder a la cancelación anticipada. Que se otorgue garantía suficiente a juicio del juez para que en caso de que durante los 5 años siguientes a la solicitud de cancelación se presentara alguno que compruebe mejor derecho sobre el título extraviado o destruido. Imagínense que aquí le da 5 años el juez, ¿verdad? Por eso le pide la garantía. Si en esos 5 años no se presenta nadie, ninguna oposición con mejor derecho, entonces se va a proceder, ¿verdad? Esto se encuentra establecido en los artículos 941, 942 y 943. Bueno, y el último paso, cuando ya se decreta la cancelación del título, el juez ordena a los signatarios suscribir el nuevo ejemplar. Aquí dice, el juez ordena a los signatarios suscribir el nuevo ejemplar. Aquí estamos hablando de el emisor y estamos hablando de los endosantes, los avalistas, los obligados, para que se emita el nuevo documento, lo firmen y se lo entreguen al tenedor original.
Si el título venciera antes de que se decrete su cancelación, la copia certificada de la resolución respectiva expedida para ese fin faculta al legítimo tenedor para ejercer los derechos, la acción cambiaria respectiva. Entonces, el título cancelado pierde todo su valor, ¿no? Pierde el valor establecido en la ley y adquiere el derecho literal y autónomo el nuevo documento que ha sido emitido. Y como les decía, en los casos de cancelación de los títulos valores, es un acto previo a la reposición, se hace con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica para evitar que siga circulando el título y que se vea, se le pueda causar un perjuicio al comercio, porque ese es el objetivo de los títulos valores, garantizar las operaciones comerciales. Bueno, miren, no sé si tienen consultas. Yo pues de todos modos voy a subirles la presentación. El examen lo tenemos el próximo lunes. Va a entrar todas las clases que hemos recibido de títulos valores. Y bueno, esta ya es la última clase. Ya el lunes tenemos el parcial. Yo pues les agradezco la atención que ustedes han tenido en todo el ciclo, que me aguantaron, bro. Y pues espero que de alguna manera les pueda servir de algo a lo que hemos platicado, hemos comentado en las clases que hemos tenido. Walter Alexander Rivas Aparicio. Sí, yo agradecerle, ¿verdad?, por la paciencia que nos ha tenido, y la verdad que es muy interesante sus clases, porque se aprende bastante, ¿verdad? Y es lo que vamos a vivir posteriormente nosotros cuando estemos ya en las audiencias. Y gracias por su aporte. Bueno, gracias a ustedes, porque en realidad muchos de ustedes trabajan en diferentes áreas, ¿no? Conoce, por ejemplo, usted en esa cuestión de firmas y todo eso. Entonces aportan su experiencia, y realmente uno pues como docente tiene un programa y lo tiene que desarrollar, y al final como ustedes verán, esta materia de derecho mercantil es clave, ¿verdad? Es una materia de la cual muchos de ustedes van a comer en el área, no de la materia, sino que en el área del derecho mercantil, ¿verdad? Hay otros que les gusta el derecho constitucional, otras personas que les gusta el derecho civil, otros que les gusta el derecho administrativo. Todos los derechos son interesantes. En este caso, pues yo les pido disculpas por si alguna vez, yo ya ven cómo hablo, así soy, y soy directo, pero les pido disculpas si alguna vez pues ustedes consideraron que les pude haber hablado de una forma alterada. Yo así hablo y no ha sido mi intención molestar a nadie. Entonces, gracias a todos, pasen un feliz fin de semana. Les deseo suerte el próximo lunes. Espero que todos salgan bien en el parcial. Y bueno, gracias. No me queda más que darles las gracias. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias a usted. Gracias, bendiciones. Perfecto. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, bendiciones, licenciado. Igual. Buenas noches, licenciado. Bueno, igual.